colapso en Estados Unidos. A pesar de que Joe Biden en todo momento decía que apoyaba la causa palestina, que apoyaba el principio de dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino, la realidad es que el bloqueo que ha ejecutado Estados Unidos contra Palestina dentro de la Organización de las Naciones Unidas no le ha sentado nada bien a los propios estadounidenses. De hecho, no le ha sentado nada bien a los votantes de Joe Biden. En un escenario bastante complicado, han empezado a vivirse una ola de protestas dentro de Estados Unidos. La respuesta de Joe Biden sencillamente no se puede creer. Y es que al mejor estilo de lo que hace Israel, ha calificado las diferentes manifestaciones de antisemitas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Estados Unidos? Y por qué para algunos termina vacilando, preocupando la supuesta candidatura de Joe Biden frente a una eventual candidatura de Donald Trump. Vamos a comentarlo. Más de 40 personas han sido arrestadas en la Universidad de Yale en medio de protestas pro-palestinas en el campus. Sí, estamos hablando de universitarios. Esto lo ha informado el día de hoy el periódico Yale Daily News. La policía arrestó a 47 estudiantes por negarse a abandonar el lugar de la protesta a petición de la universidad, según el artículo citando a un portavoz del propio Yale. Los estudiantes serán ahora remitidos a la universidad para que se les apliquen medidas disciplinarias. Terminó comentando el propio portavoz. ¿Qué sucede? La protesta en Yale coincidió también con las manifestaciones pro-Palestina en la Universidad de Columbia y de hecho se produce en medio de la invasión de Israel a la Franja de Gaza, después de lo que terminó ejecutando obviamente el movimiento palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre, terminando con la vida de 1.200 israelíes. Todo tiene que ser dicho, pero también hay que tomar en cuenta que desde entonces unos 34.000 palestinos han perdido la vida y otros 77.000 resultaron heridos en la operación militar de Israel. Y uno diría, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la crisis que se está viviendo? Porque al final es una crisis social en Estados Unidos. Columbia impartió clases a distancia, de hecho, tomando en cuenta lo que se podría estar viviendo, mientras que la administración de esta propia casa universitaria lucha por contener las protestas que piden a la universidad que se desligue de empresas vinculadas a Israel. No es la primera vez, esto lo hemos visto incluso en el McDonald's en Oriente Medio, donde empezó pues una campaña para atacar directamente a estas empresas que están trabajando con el gobierno o con diferentes incluso empresarios de nacionalidad israelí. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha dicho el domingo que estaba horrorizado y disgustado por el presunto antisemitismo en las protestas en Columbia. Claro, ya empezaron con la palabra mágica que sirve pues para intentar deslegitimar, por así decirlo, lo que está intentando hacer en este caso la ciudadanía estadounidense y más específicamente los universitarios. De hecho, Columbia es una universidad privada, lo que requiere que la policía reciba primero el permiso para poder operar en el campus, según ha dicho el alcalde. Entonces no han podido hacer más o no lo han podido hacer antes. Sí, sencillamente la universidad no se lo pedía. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York aumentó su presencia alrededor del campus para proteger a los estudiantes y a otras personas en la vía pública. Pero como hemos dicho, y de hecho básicamente primero lo dijo el propio alcalde de Nueva York, es cierto y hay que tomar en cuenta que también salió Joe Biden. El presidente estadounidense ha comentado y ha calificado de antisemitas todas las protestas contra Israel tras el caos en las universidades, específicamente en la Universidad de Columbia. El presidente ha comentado de manera literal entonces que es flagrante que en el país norteamericano se ve un antisemitismo luego de las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia. Durante una declaración para conmemorar la festividad judía de Pesaj, como no podía ser de otra manera, el mandatario estadounidense ha llamado a comunicarse y a pronunciarse en contra del alarmante aumento del antisemitismo en las escuelas, comunidades y también en las redes sociales. El silencio es complicidad. Incluso en los últimos días hemos visto acoso y llamados a la violencia contra los judíos. Terminó comentando Joe Biden de nuevo en un evento judío. Lo que llama la atención y ha terminado añadiendo el propio presidente es que el antisemitismo flagrante es reprensible y peligroso y no tiene absolutamente ningún lugar en el campus universitario ni en ningún lugar en su país. Claro, una respuesta que llama la atención porque no es una voz sesgada y también llama la atención por la respuesta de la administración de Joe Biden. En lugar de tomar nota e intentar mejorar,
utilizan calificativos que curiosamente también utiliza Israel. Israel no ha aportado pruebas que demuestren que el personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio forme parte de organizaciones terroristas. Esto según una investigación a fondo independiente que se publicó este 22 de abril. El documento, elaborado por 3 institutos independientes y liderado por la ex ministra de Asuntos Exteriores francesa Catherine Colonna, ha señalado que la Organización para la Ayuda para los Palestinos comparte cada año la lista de su personal. Es algo completamente público, tanto con los países anfitriones como con Estados Unidos. Sin embargo, ha señalado que desde el 2011 Israel no informó de ninguna sospecha basándose en estas listas. Cabe destacar que el gobierno israelí no ha informado entonces a la agencia en ningún momento de ninguna preocupación relacionada con cualquier empleado de su personal basado en las listas que se han informado desde el 2011. Termina señalando el informe de más de 54 páginas. Colonna ha precisado en una rueda de prensa que existe una investigación interna de la ONU que se está encargando exclusivamente de investigar las acusaciones sobre el personal de la agencia humanitaria que, según dice Israel, participó incluso en los ataques llevados a cabo por Hamas el 7 de octubre del año 2023. De hecho, se está investigando persona por persona y hasta ahora la ONU ha avanzado y ha dicho que no ha encontrado nada. Lo que ha comentado la propia Colonna es que en general la revisión que ha encontrado precisamente esta agencia tiene un número significativo de mecanismos y procedimientos para poder garantizar el principio humanitario de neutralidad, con un sistema más desarrollado que otras organizaciones, incluso de la Organización de las Naciones Unidas y de sus agencias, lo que es necesario por el difícil ambiente en el que se opera y por la singularidad de esta misión. Siempre hay espacio para mejorar y hay algunos asuntos que persisten y por eso se creó esta misión. Terminó comentando Colonna. Con el propósito de fortalecer estos mecanismos y de garantizar la neutralidad de la agencia, el informe hace recomendaciones de 8 áreas y, finalmente, señala que, mientras no exista una solución política entre Tel Aviv y Palestina, esta agencia de ayuda humanitaria es insustituible e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos. Básicamente, le está dando la razón, primero, a la propia agencia, a la Organización de las Naciones Unidas y a algunos países que se supone son aliados de Israel, pero que han vuelto a mostrar su apoyo incluso económico a esta agencia, como es el caso de Canadá. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.